Buen día para todos y bienvenidos a su canal Economía Fácil. El día de hoy hablaremos acerca de las cuentas contables. Este es un tema básico en la contabilidad. Cuenta es el nombre que se utiliza para realizar registros en forma ordenada de las operaciones que realiza una empresa. Al asignar un nombre a la cuenta, este debe ser claro, explícito y completo, que con el solo nombre podamos identificar lo que la cuenta representa. La forma más sencilla de empezar a conocer los contables es mediante un esquema de cuenta T. Sus partes son las siguientes: nombre completo de la cuenta. El debe va al lado izquierdo y se usa para registrar los débitos. El haber va al lado derecho y sirve para registrar los créditos. Un par de palabras que se escuchan mucho en el proceso del registro contable son debitar y acreditar. Debitar una cuenta es registrar un valor en el lado izquierdo, es decir, en el debe, y acreditar una cuenta es registrar un valor al lado derecho, es decir, en la columna del haber. Los saldos de la cuenta T es la diferencia entre los valores registrados en la columna del debe y los registros en la columna del haber. El saldo débito es cuando la cuenta presentó más movimiento en el débito que en el crédito, como vemos en la foto del ejemplo. El saldo crédito es cuando el movimiento en el haber fue mayor que en el debe. Las cuentas contables se clasifican en tres ramificaciones. La primera son cuentas reales y de balance, en donde podemos encontrar las cuentas de activos, pasivo y patrimonio. La segunda son las cuentas nominales o de ganancias y pérdidas. En esta encontramos los ingresos, gastos y costos. Y por último encontramos las cuentas de orden, en las cuales se clasifican las cuentas de deudores y acreedores respectivamente. Las cuentas reales o de balance son aquellas que representan los valores tangibles como las propiedades y las obligaciones con tercero. Los intangibles, por ejemplo, como son el buen nombre. Las cuentas reales se dividen en activos, pasivo y patrimonio. El activo. Este representa los bienes y derechos apreciables en dinero y lo que son las propiedades de la empresa. Las características de estas cuentas son estar en capacidad de generar beneficios o servicios, ser de propiedad de la empresa, generar un derecho de reclamación, el cual debe ser causado. El movimiento de las cuentas del activo empieza y aumenta su movimiento en el debe y disminuye en el haber. Por lo general su saldo es débito. Vamos a ver un ejemplo. Un movimiento de cuentas de activo es cuando una empresa compra dos vehículos. Esta ingresa a la cuenta que se denomina flota y equipo de transporte. El primer vehículo ingresa con un valor de 5 millones y el otro con un valor de 7 millones. En este caso ingresan a la cuenta por el debe, ya que el movimiento de la cuenta es por el debe, la naturaleza. Entonces la empresa vende el vehículo de 5 millones. En este caso regresa a la cuenta del activo denominada flota y equipo de transporte y realiza el registro del vehículo por el haber. Para determinar el saldo de la cuenta se hace por diferencia. El total de la columna debe ser de 12 millones y el total de la columna del haber es de 5 millones. La diferencia da un total de 7 millones que queda en el debe. El Plan Único de Cuentas, o mejor conocido como PUC, podemos encontrar todas las cuentas de activo. Estas las podemos determinar porque empiezan con el número 1. Algunas de estas son las siguientes: caja, bancos, inversiones, deudores, inventarios, propiedad, planta y equipo, entre otros. El siguiente grupo de las cuentas que conforman las cuentas reales o de balance son las cuentas del pasivo. Estas cuentas del pasivo representan las obligaciones o deudas contraídas por la empresa para su pago en el futuro. Las características de este grupo de cuentas son las siguientes. La obligación tiene que haberse causado, lo que implica que tiene el deber de realizar el pago, existe la obligación. Y la segunda característica es que existe una deuda con un beneficiario cierto. El movimiento de estas cuentas debe empezar y aumentar en el haber y disminuyen y se cancelan en el debe. Por lo general su saldo es crédito. Veamos un ejemplo. La empresa XY tiene una deuda con un proveedor por valor de 350,000 pesos. Este registro se hace en la cuenta denominada proveedores por el lado del haber. Luego adquiere otra deuda por valor de 500,000 y también se registra por el haber. Al sumar estos dos valores nos da un total de 850,000. Ahora la empresa realiza un pago de 350,000. Este registro se hace por el debe. Para saber cuál es el saldo de la cuenta, hacemos una resta. A 850,000, que era el saldo, se le resta el valor del pago, que fue de 350,000. Nos da un valor de 500,000. Y este saldo queda en el lado crédito o en el haber, porque es la naturaleza de la cuenta.
Al igual que en los activos, el Plan Único de Cuentas podemos encontrar el listado de las cuentas del pasivo. Estas empiezan con el número 2. Algunas son las siguientes: obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar, impuestos, gravámenes y tasas, etc. El último grupo de cuentas del balance o reales se clasifica por el nombre de patrimonio. El patrimonio representa los aportes del dueño o dueños de la empresa. Incluye un superávit, reservas y resultados del ejercicio. Este grupo constituye un pasivo interno a favor de los dueños, por lo cual se maneja de igual forma que las cuentas del pasivo. Las características de estas está constituido por el aporte inicial y los aportes adicionales de los dueños de la empresa. Se incrementa con las utilidades y se disminuye con las pérdidas del ejercicio contable. El movimiento de estas cuentas es igual al movimiento del pasivo, es decir, por el haber. El ejemplo: para constituir una empresa, 3 socios aportan 1 millón de pesos, 2 millones de pesos y 4 millones de pesos respectivamente. Al contabilizar estos aportes se debe registrar en el haber por ser el tipo de la naturaleza de la cuenta del patrimonio. El socio que aportó 1 millón se retira. Por esa razón es una disminución del patrimonio y este valor se registra por el lado del debe. Para calcular el saldo en una cuenta de patrimonio se establece la diferencia entre créditos y débitos. En este caso es de 6 millones. Por ser mayores los créditos, el saldo es crédito. La siguiente modalidad de cuentas son las cuentas nominales o de ganancias y pérdidas. Estas cuentas también se conocen como resultados o transitorias. Son de resultado porque al final del ejercicio contable dan a conocer las utilidades o pérdidas, los ingresos, los costos y los gastos, y transitorias porque se cancelan con el cierre del periodo contable. Se componen de cuentas de ingresos, gastos, costo de ventas y costos de producción o de operación. Las cuentas de ingreso aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Las cuentas de gastos se utilizan para registrar los pagos de servicios públicos, pagos de sueldos, arrendamientos, entre otros. Estas cuentas aumentan por el debe, son de naturaleza débito. Los costos de venta representan el valor de adquisición de los artículos destinados a la venta. Estas cuentas son costos y aumentan y disminuyen por el haber. El siguiente son las cuentas de orden. Estas cuentas agrupan los valores que reflejan los hechos o circunstancias que pueden afectar la estructura financiera de la empresa, así como las cuentas que sirven para efectos de control interno o información general, además de las que se utilizan para conciliar las diferencias entre los registros contables de la empresa y las declaraciones tributarias. Estas se dividen en dos secciones: cuentas de orden deudoras y cuentas de orden acreedoras. Las cuentas de orden deudoras son aquellas en las que se entrega activos o valores en garantía y tienen naturaleza débito. Las cuentas de orden acreedoras agrupan los bienes que se han recibido en custodia o garantía. Su saldo es crédito. Las cuentas manejan una numeración como vimos al principio de este video. Esta numeración y naturaleza la encontramos en el Plan Único de Cuentas, mejor conocido por sus siglas como PUC. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. No olviden compartir, suscribirse, darle me gusta. Esta acción es gratuita y ayuda al canal a seguir creciendo y así compartir más información para los usuarios de las ciencias económicas. Nos vemos en un próximo video.